Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en esta ocasión, en este importante seminario. Agradezco la invitación en nombre del doctor Javier López Sánchez, que es director del INALI, quien era originalmente el ponente invitado, pero por causas de su cargo está fuera del país haciendo una representación del INALI en Chile. Yo voy a gracias a Jefazo, que hizo ya una introducción muy interesante desde el punto de vista académico de cómo enfocar la problemática de las lenguas indígenas en la Ciudad de México, a nivel nacional también, y sobre todo desde el punto de vista de lo que eso significa para el paisaje lingüístico y la relación que un paisaje lingüístico puede tener con las lenguas y con la posibilidad de fortalecerlas para ser aceptadas de mejor manera en la sociedad en general. Tengo una presentación, me interesa ver los volúmenes para tratar de ver en la Ciudad de México cómo está representado el problema. Entonces, les pediré que le vayan avanzando. La primera transparencia ya se chispó. Bueno, en la primera transparencia tenemos solamente un recordatorio de que hay una serie de mandatos constitucionales, decretos internacionales, acuerdos internacionales, la Ley de Derechos Lingüísticos, la Ley de Derechos Lingüísticos, entre otros que ya revisaron a conciencia en el seminario. Entonces vamos a la siguiente. En la otra vamos a ver cuál es el volumen que tenemos en la situación de lenguas indígenas a nivel nacional. Tenemos la relación general de 112 millones en fracción y el porcentaje habla de lenguas indígenas alrededor de 7 millones de hablantes de lengua indígena, conjuntando a todo el país. Se ponen en la gráfica las 10 lenguas más representativas en términos numéricos. En la que sigue, por favor, tenemos la situación sociolingüística en la Ciudad de México. Igual hemos agrupado ahí las 10 lenguas con mayor número de hablantes. Pero no está de más recordar, ustedes lo saben mejor que nadie, que en la Ciudad de México están representadas alrededor del 97% de las lenguas indígenas de todo el país, salvo excepciones pues de comunidades de habla que son ya de muy pocos hablantes y que no tienen ya a alguien viviendo en México. Tenemos un montón de lenguas representadas en la Ciudad de México. Sin embargo, habrá algún hablante de una lengua muy pequeña, habrá muy poquitos de otras que tienen, digamos, numéricamente poco peso. Pero tenemos estas 10 que tienen en conjunto un peso muy significativo. El hecho de que exista esta constelación de lenguas representadas en la Ciudad de México implica una fortaleza en términos territoriales y en términos políticos, que me gustaría que lo tomáramos en cuenta para una reflexión al final. ¿Qué sigue? Aquí tenemos la representación en las distintas delegaciones del Distrito Federal. Hay, digamos, delegaciones que tienen alrededor de 7 delegaciones, tienen más de 5,000 hablantes de lengua indígena. La más grande está en Iztapalapa, que tiene 33,000, es un porcentaje muy alto. Pero la problemática es de que no es que estén agrupadas territorialmente por lenguas específicas, sino que tenemos una combinación de lenguas en todas las delegaciones. ¿La que sigue? La situación o el fenómeno se hace aún mucho más complejo cuando consideramos también la zona metropolitana. La conurbación del Distrito Federal con el Estado de México ha hecho que todos los municipios que rodean al Distrito Federal, pero que son del Estado de México, reciban actualmente la mayor cantidad de población. Entonces prácticamente se triplica el número de hablantes de lo que tenemos representado en el Distrito Federal si consideramos la zona metropolitana. Municipios como Chalco, como Ecatepec, como Nezahualcóyotl, tienen un gran número
de hablantes de lenguas indígenas, no nada más del náhuatl o del otomí o del mazahua, que tienen territorios históricos en el Estado de México, sino una gran cantidad de migración que ha llegado desde otros estados. Esta es la situación, digamos, en términos comparativos de todas las lenguas. La que sigue, la lengua más hablada es el náhuatl, en segundo lugar el mixteco y en tercer lugar tenemos el otomí. Luego las otras 10 lenguas también están ya alcanzando un número muy importante a nivel de la zona metropolitana. La que sigue es, bueno, ya Gervasio más o menos introdujo la noción, es un concepto operativo para realizar planeación lingüística. A partir de trabajos que se realizaron en países en donde tuvieron conflictos lingüísticos por gobiernos centralizados, gobiernos autoritarios, se desarrollan durante las últimas décadas estrategias de planeación lingüística para fortalecer esas lenguas que habían sido ocultadas por el régimen, en el caso, por ejemplo, de países socialistas, o en el caso de España, que tuvo un régimen dictatorial mucho tiempo y que estuvo tratando de ocultar la existencia de las lenguas regionales como el vasco, como el catalán, el gallego. También se desarrolla mucho en países como Inglaterra, donde reciben una gran cantidad de migración, sobre todo proveniente de la India, que tenían, por supuesto, el manejo del inglés, pero también traían lenguas de la India. Y en Canadá, en donde tienen una situación, digamos, bilingüe, oficial, general, por la importancia que tiene la población de habla inglesa, pero también de habla francesa, y posteriormente por el reconocimiento que el país hace de los pueblos originarios. Los obliga pues a hacer un trabajo de planeación concienzuda para tratar de poner en el mapa social y económico, cultural, a las distintas lenguas. De ahí viene la idea del paisaje lingüístico. Ahora, es muy importante tener en cuenta que el paisaje lingüístico en sí mismo, por sí mismo, no garantiza nada. Nosotros tenemos en México una situación muy diferente, y en países de Latinoamérica en general, una situación lingüística muy diferente. Las razones históricas las sabemos bien, de sometimiento, de exclusión, de falta de equidad, o de exceso de discriminación hacia las poblaciones indígenas, ha fraguado lo que Gervasio introdujo como una ideología monolingüe o un nacionalismo exacerbado. En el caso de México, por ejemplo, fue sumamente exitoso el proyecto de nación que se construyó, sobre todo después de la Revolución Mexicana. Había dejado ya su secuela a la colonia, sin duda. En la independencia también se sigue fortaleciendo la idea de tener una lengua nacional, una lengua que cohesionara a la población. Pero a partir de la revolución hubo un proyecto muy importante que se conoce como nacionalismo, y este nacionalismo lo que fraguó fue la castellanización. Continuó pues con el propósito de castellanización de la totalidad de la población, y su trabajo o el resultado todavía nos sigue afectando, a pesar de que el Estado ha cambiado de paradigma desde 1994 con el reconocimiento de los pueblos indígenas, 1992, y posteriores políticas públicas que han venido a fortalecer la idea de la identidad multicultural que tiene nuestro país, la idea de la educación bilingüe, de la educación intercultural, etcétera, etcétera. Son proyectos que revelan que el Estado está situado ya en una estrategia diferente, que tiene un interés diferente como Estado. Sin embargo, la fortaleza de la ideología que se construyó previamente, sobre todo desde las escuelas, es tal que se sigue oponiendo, se sigue resistiendo al establecimiento de nuevas condiciones. Lo más paradójico es que incluso los hablantes no le encuentran sentido a la idea de seguir enseñando la lengua materna a las nuevas generaciones,
y mucho menos le encuentran sentido a esta idea de escribirlas, que todavía no saben para qué va a servir una escritura, que es lo que finalmente alimenta los paisajes lingüísticos. La estrategia que de alguna manera el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha venido identificando como adecuada para hacer este tipo de trabajo requiere forzosamente de la participación de las comunidades de habla, no solamente a invitación de una autoridad, como sería en el caso del INALI, sino más bien lo que se está haciendo en el INALI es apoyar a aquellas instituciones que toman la iniciativa, aquellas comunidades, asociaciones, organizaciones e incluso individuos en solitario que toman la iniciativa para hacer de su lengua algo vigente y sobre todo una lengua que pueda tener futuro. Y hay múltiples estrategias, digamos, con resultados diferentes. En el caso específico de la paisaje lingüístico, se ha acompañado alrededor de 2 decenas de comunidades en distintos estados y en el propio Distrito Federal. Son la mayoría proyectos comunitarios que más adelante los vamos a ver en una de las transparencias. Y solamente dos o tres proyectos de índole gubernamental, instituciones públicas que también han adoptado la estrategia de usar el paisaje lingüístico. El INALI, por obvias razones, y específicamente en sus oficinas solamente en lengua náhuatl. En el caso de CONAPRED también se acercó al INALI y juntos hicieron también señalética para las instalaciones del CONAPRED, y prácticamente ya el INALI forma parte de un movimiento de instituciones que aglutina instituciones y que juntos van tratando de avanzar para ir en contra, favorecer, digamos, todas las estrategias para combatir la discriminación, apoyar a los pueblos indígenas en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y por ahí vienen haciéndose algunas actividades de índole gubernamental, pero muy limitadas, diría yo que demasiado limitadas. La que sigue. Bueno, estos son ejemplos del paisaje lingüístico del INALI. La que sigue. Del INALI también. La que sigue. Este es del CONAPRED. En el caso de la señalética que se utilizó, son los ejemplos. Y 4 ejemplos diferentes, ¿no? Uno de aquí del Distrito Federal, y algunos en Nipal, solamente como un ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora lo importante de esta reflexión que se hace en el seminario es tratar de identificar sí la capacidad que puede tener un proyecto de paisaje lingüístico, pero tratar de visualizar la problemática desde otras estrategias que permitan, primero, en el caso de México, del Distrito Federal, comprender por qué no tenemos interés colectivo por desarrollar nuestras lenguas. Y no tiene que ver solo con lenguas indígenas, tiene que ver también con el inglés. Hay países, sobre todo en el continente europeo o en el continente asiático, que han adoptado el bilingüismo de una manera, o multilingüismo, dependiendo de la composición que tienen, pero que lo han adoptado con dignidad y con orgullo. En el caso de nuestro país tenemos tantas heridas que nos impiden ver con ese orgullo que merecen las lenguas, las culturas, y de alguna manera frenan el desarrollo del multilingüismo en nuestro país. Y digo que tiene que ver con el inglés. México es extraordinariamente resistente a utilizar el inglés. Hemos tenido el inglés en las instituciones educativas desde hace muchísimo tiempo, 100 años por lo menos, y no hay un uso del inglés. Hay una presencia, por ejemplo, de mucha señalética, muchos letreros, muchos anuncios, pero son meramente comerciales y realmente no nos importa como población
el significado, el sentido, lo que representa una palabra en inglés, porque es una marca. Generalmente lo asociamos a marcas, pero no se utiliza. Hay un buen número de hablantes, sí, pero no llega a ser tan importante como para poder ostentarnos como un país bilingüe, y mucho menos multilingüe. Es ahí donde tenemos nosotros que reflexionar y tratar de entender qué nos pasa en cuanto a nuestra composición cultural y lingüística. ¿Por qué escondemos lo que somos? ¿Por qué sentimos que solamente el español y la ideología del mestizaje es lo único válido en nuestro país y lo único que nos da realmente, digamos, un soporte para el desarrollo de nuestra vida familiar, nuestra vida individual, incluso nuestra vida colectiva? Lo vemos, digamos, los ejemplos pueden verse en cualquier contexto, desde escuelas, por ejemplo, que se anuncian como escuelas bilingües, desde que todo va a ser bilingüe y no es cierto, no lo desarrollan, los profesores repiten, incluso en el sistema privado, la misma problemática de los profesores bilingües de educación indígena, que siendo hablantes, muchos de ellos, no todos como debería de ser, porque hay profesores en comunidades que no son hablantes de la lengua, o que hay hablantes de otra lengua en comunidades diferentes. Ellos no enseñan el bilingüismo, aunque sean hablantes, no saben enseñar, no tienen estrategias, no tienen metodología adecuada para enseñar en clase lo que sería la propia lengua materna de los niños. Se usa más bien por razones instrumentales, para regañar, para aclarar algunas nociones, pero nunca como un objeto de enseñanza. Ese es un gran déficit. Lo mismo pasa con el inglés. Tantas veces, tantos cursos, yo creo que muchos de ustedes les ha pasado lo mismo, aprendimos de una manera, con un modelo, con otro modelo, y no somos hablantes, salvo que estemos una temporada en algún contexto en donde el habla inglesa nos favorezca ya de manera natural el uso de la lengua, entonces como más o menos nos soltamos, pero estando aquí en México es imposible. Lo mismo sucede entonces con las lenguas indígenas. Las escondemos, las manejamos por separado, las utilizamos solamente en el ámbito familiar o ámbito comunitario y párale de contar. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos el sentido que tiene el paisaje lingüístico, qué es el valor que puede tener. Desde luego que el propósito de este modelo, digamos, de planeación lingüística, si está bien situado, si hay una comunidad representativa de hablantes y sobre todo de gente que empieza a escribir, que empieza a leer, entonces cobra, digamos, el sentido. Cuando lo vemos desde lejos, nosotros lo asociamos normalmente a la cuestión nada más de la toponimia. Para nosotros es en general muy claro que los nombres de origen náhuatl, sobre todo, y en algunos estados de otras lenguas, siguen utilizándose para la nomenclatura de los pueblos, de las colonias, de algunas instituciones, y ahí es donde vemos, pero se nos hace, digamos, como cotidiano. Se llama Coyoacán, bueno, se llama Coyoacán, pero no nos preguntamos en general por qué se mantuvo el nombre, por qué en México se mantuvieron los nombres. Es interesante también que ante tanta presión de la colonia, de la Nueva España, no les preocupó tanto la nomenclatura, lo pudieron haber desmontado y convertido todo en otros nombres, y aquí lo dejaron. Yo creo que eso causa, digamos, cierta reconocimiento como algo natural, pues, de que nos rodea la lengua, sobre todo náhuatl, con la nomenclatura de la escuela de toponimias, la nomenclatura de los pueblos, pero nada más. Lo vemos como cosa curiosa en la Ciudad de México, a veces en los museos se utilizan algunos términos. Me decía nuestro anfitrión que aquí en la entrada se saluda ya con una lengua indígena, y lo que vale la pena reflexionar es el carácter simbólico que puede tener, y en cambio ver al paisaje lingüístico ya no solamente como un asunto de funcionalidad
de la escritura, sino verlo también como la posibilidad simbólica y política de utilizar una reivindicación en relación a la lengua indígena, a las lenguas indígenas, con muchísima más clara capacidad en comunidades en donde se habla de manera amplia la lengua en particular, y en el caso de la Ciudad de México es algo que grupos como ustedes tienen que analizar, o sea, qué se puede hacer con el paisaje lingüístico y qué se puede hacer cuando hablamos de una sociedad, de una ciudad que es multilingüe y que no importando tanto el número de hablantes, el peso, digamos, el carácter de capital del país, le da una posibilidad para poder desde la propia capital generar un movimiento de reivindicación de las culturas indígenas, de la identidad multicultural y sobre todo de la gran capacidad acumulada en la Ciudad de México en relación a este patrimonio lingüístico que es inmenso. Digamos que no podemos dejar de tocar el tema de lo que significa una lengua en particular. No se trata solamente de los hablantes, no se trata solamente de la historia particular de las comunidades de habla indígena, sino se trata también de ver cada una de las lenguas como un tesoro, porque ahí está acumulada una capacidad, una forma de representación del mundo que sabemos perfectamente que es particular. Incluso entre variantes lingüísticas de una sola lengua tenemos formas de representación diferentes, formas de reconocer la naturaleza, formas de reconocer los colores, formas de reconocer los sentimientos, las emociones, que si se permite perder, nosotros estamos desperdiciando, digamos, como sucede también con los recursos naturales, tirando, contaminando y no poniendo la atención a esa riqueza que realmente es inmensa. O sea, en términos de esa capacidad de representación del mundo, que es fácil decirlo, pero que en realidad estamos hablando de miles y miles de años de construcción de un sistema simbólico que permite entendernos con la realidad, representar la realidad, sostenernos en el mundo. Y si eso, digamos, no lo pensamos, yo creo que no estamos haciendo conciencia de lo que significa pues un país tan rico en términos lingüísticos y que seamos en general omisos de esa riqueza tan inmensa que tenemos. Yo creo que he tratado de introducir algunos tópicos, algunos temas. Creo yo que el seminario permite la reflexión, sobre todo de encontrar sentido no solamente por el hecho de que sean o no representantes o hablantes de alguna comunidad de habla o de alguna lengua en particular, no solo porque tengan algún tipo de interés en comunidades, colectivos de la Ciudad de México, sino que empecemos a leer lo que significa este nuevo paradigma, que es para el que ha sido fundado el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para preservar, para fortalecer, para desarrollar este patrimonio que tenemos todos los mexicanos, que son las lenguas indígenas. Yo creo que el punto central en donde se tiene que reflexionar y tomar iniciativas, es decir, iniciar proyectos teniendo muy clara la defensa de los derechos. Si no somos conscientes de que la población no son las poblaciones indígenas en sus territorios históricos, sino también la población de lengua indígena que vive en ciudades como México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, que tienen su derecho, no lo pierden, al contrario, se pueden agarrar de ese derecho para no perder su identidad, para no perder el derecho que tienen de enseñar su lengua a las siguientes generaciones, de exigir servicios del Estado en su lengua indígena, de traducción, de interpretación, de educación, que así lo dice la ley. Yo creo que si leemos bien
esos derechos y nos organizamos para defenderlos, las cosas sí pueden cambiar, no dependiendo solamente del paisaje lingüístico, sino haciendo paisaje lingüístico en función de la estrategia de defensa de los derechos que se tienen al respecto. Por el momento estoy, después reflexionamos en colectivo.